Matutina 2015 para dama y caballero, pero tiene un Dios den cielo. Un resumen diario, un devocional para florecer la vida espiritual. 13 en voz de Nairalin Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, ma la palabra de nos Dios ta permanece para siempre. Un día bendicionado Pablo y bom mini de un devocional diario, pero tiene un Dios del cielo. Hoy nos está na 7 de abril 2015 de marzo y para hoy el título de nos devocional está el altar problemático na Jordán, la nos reza. Tata de amor, hoy me inta boa unirnos juntos un día más. Danke paisaki, Señor. Papi conosco, hoy me inta y dona-nos coragem, fortaleza y una palabra net de nos gran misterio. Danos oración en el nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación da guardoña en el book de Josué, capítulo 22, versículo 16. Así, enter e congregación de Señor te avisa. Taquico e acto infiel aquí está, cuboso a cometer contra el Dios de Israel, cu awe boso abirabai y a stop de seguir Señor, dor de traja pa boso mes un altar para rebeldia awe contra Señor. El tribunal de Rubén, Gad, imitar de tribu de Manasés, a recibir el terreno de Gilead, os de Jordán, que estaba rico na hierba. Ora e conquista a pasa, el momento a llega para tomar despedida. Josué arroganan para siempre guarda y cuida el mandamiento de Dios y para cana de Dios su camino. Después, la bendicionan y nanga sigue nan camina. Pero toch, ora que nanga llega canto de Jordán, nanga lanta un altar grande, promete que nanga cruza el río. El ley de Dios te prohíbe de establecer una adoración robes que gente nang Shiloh taba tating. Así ora que israelita nang atende de esaki indignación aplama entre el pueblo y nang decidi na bringa contra el transgresor nang. Afortunadamente, el líder nang más sensible a proponer para mandar una delegación fuera de el pueblo para pedir una explicación para el asunto aquí. Ahora que nang llega, nang avisa en el book de Josué, capítulo 22, versículo 16 y 19. Taquico e acto infiel aquí está, cuboso a cometer contra el Dios de Israel, cu awe boso a birabai y a stop de seguir Señor, dor de traja pa boso mes un altar para rebeldia awe contra Señor. Sin embargo, si etera que ta boso propiedad ta impuro, ante cruza bien na etera que ta propiedad de Señor. Camina el tabernáculo de Señor ta queda y toma propiedad mei de nos. El tribu de Rubén, de Gad y imitar tribu de Manasés, escucha y acusacionan con sorpresa y a contestan en el book de Josué capítulo 22 versículo 21 teco 29. Es un poderoso Dios, el Señor es un poderoso Dios, el Señor esa y mara Israel por sa. Si estaba de en rebeldía o de un acto infiel contra el Señor, abo Señor, nos sálvanos hoy. Si nos atrapa, nos mes un altar para vir a lomba para el camino del Señor, o para ofrecer una ofrenda quimá o una ofrenda de maíz. Mas más bien, nos hace aquí dor de preocupación para un motivo y nos avisa de un futuro, vos Johan Bernán por visa nos Johan Bernán, que vos tiende a ver que el Señor es Dios de Israel. Para sobre el Señor hace Jordán una frontera entre nos y vos. Johan Bernán de Rubén
Y o hombre nan digat, boso no tiene porción del Señor. En realidad, el altar daba un monumento testigo del lazo nacional y religioso que ta uninan. Explicación aparece bom explicar para la delegación y cada uno a seguir para nantera na paz. Una iniciativa imprudente por dar lugar a una tragedia. Sin embargo, la idea hope saber de punta explicación convincente y la idea de quedar con calma y no reaccionar promete un juicio robes, pero de así Dios es testigo a evitar conflicto y a traer paz. Mi querida dama y mi querido caballero, que Dios por ayudarlo de estar cuidadoso con boa palabra nan y de manera que pueda expresar mes na otro nan. Láganos reza. Nos trata que na cielo, dona-nos sabiduría para nos por enfrentar toda situación y para nosotros de que en vez de trece calma la situación nos lo haciele vira pío. Tanos oración en el nombre de Jesús. Amén. Amiga, amigo, un dulce día pavo, que Dios por bendicionado y no olvida, láganos cuidadoso con nos palabras para no crear problema. Te mayango Dios su poder. Matutina 2015 para tur dama y caballero, pero ten un Dios den cielo, un resumen diario. Un devocional para florecer vida espiritual 13 en voz de Nairalyn Felicia. Hierba ta seca, flor ta marchita, mas la palabra de nos Dios ta permanece para siempre.